Hola, mi nombre es Lupi Mendoza, soy médico urólogo y hoy vamos a hablar de infección urinaria, más enfocados hacia cistitis crónica en la mujer, que es un tema muy recurrente. Entonces vamos a hablar un poquito de términos. Por ejemplo, ¿qué es la bacteriuria? La bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina que puede ser sintomática o asintomática. O sea, puede molestar o no molestar. La piuria es la presencia de leucocitos en la orina. Esto denota una respuesta inflamatoria que puede ser a bacterias, pero también puede ser a tumores o a instrumentación. La bacteriuria sin piuria, o sea, bacterias sin signos de inflamación, nos habla de una colonización de bacterias sin haber logrado una infección real. Y la piuria sin bacteriuria, o sea, inflamación del urotelio, pero sin infección, es un hallazgo típico en la tuberculosis urinaria, pero también pueden ser hallazgos de cáncer en la vía urinaria o de urolitiasis. Las infecciones pueden ser o bajas o altas. Bajas se refiere a cuando son infecciones de la vejiga, de los uréteres, e infecciones altas cuando está ya afectando el riñón como tal, o sea, hablamos de pielonefritis. La cistitis realmente es un síndrome, o sea, es un compendio de varias cosas. Disuria, que es ardor para orinar o molestias para orinar. Frecuencia, que el paciente tiene que ir muchas veces a orinar. Urgencia, si no va rápido a orinar se le sale la orina. Y a veces puede haber dolor suprapúbico. Puede relacionarse esta sensación de cistitis con infecciones en la orina, pero también puede ser infecciones solo de la vejiga, infecciones de la vagina, condiciones no infecciosas como podría ser la cistitis intersticial, que es una especie de alergia que ocurre en la vejiga, una especie de alergia autoinmune, de inflamación porque la vejiga se irrita por la misma orina, y también puede ser inclusive un signo de cáncer de vejiga. En general, a los 24 años de edad, el 30% de las mujeres ha tenido, aunque sea un episodio de cistitis. ¿Qué factores puede tener el huésped, o sea, el paciente? Entre el 75 y el 90% de los episodios ocurren cuando la paciente ya ha iniciado su vida sexual activa. Las niñas y los niños muy rara vez deberían presentar o no deberían presentar infecciones urinarias. Cuando una niña ha tenido infecciones urinarias, seguramente será una adulta con infecciones urinarias. Y sí es importante saber que en los niños con un solo episodio de infección debemos hacer un estudio completo, mínimo con ecografía y cistografía, o idealmente ecografía y en el mismo procedimiento hacer una cistografía y cistoscopia con sedación para que sea menos incómodo para el paciente. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Un flujo reducido, típico de la estrechez uretral, pero también los cálculos o cuerpos extraños nos pueden producir este tipo de problemas. Vejigas neurogénicas, que son vejigas con problemas neurológicos a nivel de la respuesta vesical. Deshidratación, toma inadecuada de líquidos. Promotores de colonización, aquí viene la actividad sexual o el uso de espermicidas o la falta de estrógenos en las mujeres que están posmenopáusicas. El antecedente de haber tomado antimicrobianos por otras patologías nos pueden alterar la flora vaginal y la flora intestinal y esto facilitar que hagamos infecciones urinarias. Y por último, facilitadores del ascenso, como son los cateterismos vesicales o pacientes que están con incontinencia urinaria o incontinencia fecal o que sufren de estreñimiento, son factores que ayudan a que estemos presentando infecciones a repetición. Y muy importante los factores anatómicos, como por ejemplo la cercanía del meato uretral a la vagina. Entonces, en la presentación clínica, como veíamos, todos estos síntomas se pueden presentar. Si hay uno de estos síntomas, tenemos la sospecha de que puede haber una cistitis. Si hay más de 2 de estos síntomas, la posibilidad de cistitis es muy alta. Y si el paciente ya había sufrido de cistitis previamente y tiene uno solo de estos síntomas, bien sea disuria, tenesmo, frecuencia, dolor, urgencia, sangre en la orina o orinas fétidas, la posibilidad es mayor del 90% de que estemos ante una cistitis. ¿Cuáles son los gérmenes que producen cistitis con más frecuencia? El más común de todos es el E. coli. Es una bacteria que vive dentro de nuestro intestino. Pero pueden haber otros también que vivan en el intestino, como el estreptococo, la klebsiella, el proteus y otros enterococos que se vuelven patológicos a pesar de que viven en nosotros al
atacar la vía urinaria se pueden volver patológicos. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se debe tratar estos síntomas de cistitis? Las guías nos dicen que si un paciente tiene una infección no complicada, se hace un parcial de orina que nos muestra piuria, bacteriuria y o nitritos positivos, debemos iniciar tratamiento con un antibiótico de amplio espectro. Si hay compromiso del estado general, fiebre o historia de cistitis a repetición, sí es una exigencia que se haga un urocultivo antes de iniciar tratamiento. Pero en un medio académico, realmente en un servicio de urgencias de un hospital universitario, un hospital grande como nuestra clínica de Imbanaco, el ideal es que todo paciente se le tome un urocultivo antes de iniciar tratamiento. Entonces uno toma el urocultivo, pero de todos modos arranca tratamiento antibiótico para empezar desde ya a curar la infección y esperar a ver si con el resultado del urocultivo sí le estábamos dando bien el antibiótico a la bacteria que estaba produciendo la molestia. En general, el tratamiento es hidratarse adecuadamente, tomar analgésicos, hacer baños de asiento con agua tibia, eso es un truco que alivia mucho la molestia de la cistitis, tomar un antiséptico urinario o un antibiótico, que esto sí debe ser concordado con su médico, debe ser acordado con su médico, traten de evitar al máximo la automedicación. Profilaxis poscoital, hay muchos pacientes que definitivamente tienen la relación de su cistitis a una relación sexual y con ellas podemos acordar un tratamiento de una pastilla antiséptica justo antes o justo después de la relación sexual. Otras estrategias como tomar el arándano, que es el cranberry, puede ayudar un poquito. Estos arándanos ayudan en el sentido en que con el E. coli, estas fimbrias que tiene el E. coli, estos pelitos que tiene el E. coli, que son los que le dan adherencia a la bacteria, a la mucosa, hacen que se le enreden esos pelitos y le quita virulencia a la bacteria. Causas de cistitis a repetición, hablábamos que una de las principales es esta parte anatómica, ¿ya? Este es el meato uretral, esta es la vagina, y esta cercanía de la uretra, del meato de la uretra a la vagina, en casi el 100% de las mujeres que sufren cistitis a repetición hemos encontrado que esta uretra está un poco más cercana a la vagina. Esto explicaría la altísima frecuencia de cistitis en las mujeres que son de una misma familia, porque tienen un parecido anatómico en ese sentido. Explica también por qué con las relaciones sexuales se exacerban las infecciones en estas mujeres que sufren cistitis a repetición, y esto se vuelve un círculo vicioso de la cercanía al meato, produce una inflamación crónica, disminución del flujo, retención parcial de orina, que lleva a una inflamación crónica de la mucosa. Esta inflamación lleva a más estrechez, se terminan produciendo pólipos, trigonitis, quistes foliculares, en fin, una serie de daños como estos quistes, polipitos en el cuello, todo que nos altera el flujo y se hace un círculo progresivo que lleva a que hagamos cada vez más infecciones. ¿Cómo explica la estrechez uretral la producción de infecciones? Hay dos leyes físicas que nos ayudan en esto, la ley física de Poisson y la ley física de Newton. La ley física de Poisson nos dice que si estrechamos una tubería, le quitamos el calibre a una tubería, tenemos que elevar a la cuarta potencia la presión para vencer esa resistencia. Entonces hace que las vejigas se vuelvan unas vejigas de esfuerzo, trabeculadas, que tenga que hacer mucho más fuerza para poder vencer esa resistencia de la tubería de evacuación que es la uretra, y se empieza a descompensar la vejiga, se empieza a volver una vejiga más fuerte, más gruesa, más dura, menos contráctil y empieza a dejar residuo. La otra ley física es la ley física de Newton, porque si yo tengo un flujo laminar, el flujo es similar en el tubo, un poquito más rápido en el centro que en las partes laterales, pero es un flujo laminar. Si entra una bacteria, es barrida por ese flujo urinario. Sin embargo, en un flujo turbulento, la ley física de Newton nos dice que la velocidad en las paredes es de 0 y por eso las bacterias se pueden adherir más fácilmente a las paredes. ¿Qué estudios debemos hacer? Mínimo una ecografía renal y de vías urinarias, pero ante la más mínima duda tendríamos que completar con una urografía excretora o un TAC renal y de vías urinarias con medio de contraste. Y si hubieran sospechas de tumor, cualquier lesión a nivel del riñón que no quede clara, podríamos hacer una resonancia magnética nuclear. Un estudio fundamental en los pacientes que tienen cistitis a repetición
o síntomas del tracto urinario bajo o problemas de incontinencia más estos síntomas o hematuria, es la cistoscopia, en la cual utilizamos estos equipos endoscópicos, que los puede haber rígidos o flexibles, para ingresar a la vejiga y mirar todos los ángulos de adentro de la vejiga. En el hombre podemos ver cómo está la próstata, qué tan tapada está la próstata, qué tan larga es la próstata, y si hay otras lesiones como cálculos, tumores o el tipo de trabeculaciones, grado 1, grado 2 o grado 3, medir muchas cosas que nos permite la cistoscopia. En la cistoscopia femenina debemos medir el calibre de la uretra, qué tan larga es la uretra, si está estrecha de una vez aprovechamos para dilatarla, se mira la posición del meato para ver si está cercano o no a la vagina, la longitud y la flexibilidad de la uretra, ver de una vez cómo está la parte de la mucosa con respecto a la humedad por las hormonas. Ver cómo está el cuello vesical, si es un cuello rígido, si es un cuello normal, si está con pólipos. Estos pólipos son el producto de la inflamación que produce la estrechez crónica y van a producir turbulencia y más molestias en el flujo que ayudan a que se produzcan más infecciones. Vemos el trígono, si no es un trígono profundo por un cistocele, si no tenemos una trigonitis inflamatoria severa o quistes inflamatorio o lesiones que nos hagan sospechar la posibilidad de tumores. Describir muy bien cómo están las paredes vesicales, ver si hay trabeculaciones, que era lo que describíamos por esfuerzo de la vejiga para poder orinar, glomerulizaciones que hacen sospechar la presencia de una patología que se llama cistitis intersticial, una especie de alergia de la vejiga, ver si no hay tumores, si no hay pseudoquistes, si no hay divertículos. Este es un típico divertículo en la vejiga, el meato uretral muy amplio que nos puede hacer sospechar reflujo, cistitis quísticas, en fin. Es un examen que si se hace bien hecho es impresionante la cantidad de información que nos debe dar. La cistoscopia también debemos medir la capacidad. Recordemos que la capacidad de la vejiga debe ser entre 400 y 500 centímetros. Ver en qué momento tenemos el primer deseo miccional, porque yo puedo tener una capacidad normal, pero el paciente expresar su primer deseo a los 100 cc por una contracción no inhibida. Y medir el residuo es otro de los factores importantísimos que no debemos olvidar en cistoscopia, medir cuánta orina nos queda después de que hemos terminado de orinar. Y aprovechamos también y hacemos las pruebas de continencia para ver si la paciente está con la vejiga caída o no, y si se le está saliendo o no la orina, y si con cirugía podríamos corregir esta incontinencia fácilmente o no. Entonces, en resumen, en conclusión, la cistitis crónica tiene un origen multifactorial que normalmente tiene una base anatómica que hace que progrese con el tiempo. Como médicos tenemos el deber de investigar exhaustivamente la causa y tratarla. No le vamos a ofrecer milagros al paciente porque las pacientes con cistitis a repetición tienden a hacerlas, pero sí en que junto con ellas vamos a trabajar para mitigar al máximo posible y darle una mejor calidad de vida, disminuyendo esa recurrencia de infecciones. Muchísimas gracias y nos veremos con algún otro tema urológico.